Vámonos a remontarnos a lo que es la cirugía robótica en medicina. Para empezar, ¿qué es la palabra robot? La palabra robot la mencionó por primera vez en 1920 un escritor checo de nombre Karel Čapek. Él escribe una novela que se llama Rozum Universal Robots, en donde la novela trataba de tres científicos que para hacerse la vida más fácil inventan a un aparatito que hiciera sus tareas, porque robot es lo que significa, labor tediosa en la palabra por sí. ¿Y desde cuándo se utiliza el robot en medicina? Desde 1988. El primer robot en medicina utilizado fue en Vancouver y es este que estaban viendo de nombre Artobot. Posteriormente, en 1995 se funda esta empresa, Intuitive Surgical, es una empresa californiana, y diseña lo que es el precursor del robot Da Vinci de nombre Lenny, que es este que están viendo aquí. En 1997, otra gran empresa de nombre Computer Motion empieza con prototipos y diseña lo que a ellos le llaman el robot Sirius. La empresa californiana Intuitive absorbe, compra a Computer Motion, se fusionan estas dos grandes empresas y entonces se lanza al mercado ya el prototipo como hoy lo conocemos, denominado Da Vinci, el sistema robótico Da Vinci. Actualmente esta empresa ya es una empresa de orden mundial que más o menos tiene un valor de $2 billones. Estos son datos actualizados hasta el 31 de diciembre del 2017. Es difícil tener datos porque la compañía muy difícilmente te los presta. Entonces son hasta el 31 de diciembre del 2017. Hay alrededor de 4.400 robots, 4.400 consolas robóticas en el mundo, y en Latinoamérica apenas alrededor de 100 más o menos. En México tenemos actualmente 11 robots. 6 en hospitales privados y 5 en hospitales públicos. Y les presento una gráfica para que les dé una idea más concreta de cómo nos encontramos al respecto. Vean cómo la mayoría de los robots se encuentran distribuidos en Estados Unidos, ni siquiera en Norteamérica, porque si ven en Norteamérica la separan y la agregan con Latinoamérica, con nosotros. Estados Unidos, y esta es la distribución. ¿Qué quiero decir yo con esta gráfica? Que Estados Unidos tiene un robot por cada 100,000 personas. Nosotros en México tenemos un robot por cada 10 millones de personas. Y es por eso que los costos en la cirugía robótica en nuestro país siguen siendo tan disparados, tan elevadamente disparados. Estos datos son datos que me gusta mencionarlos y subrayo para mí los que son más contundentes. A nivel mundial se han hecho más de 4 millones de cirugías desde el 2000 al 2017, porque en realidad el sistema Da Vinci, si bien fue diseñado en el 95 y el Zeus en el 97, no fue hasta que se fusionan estas dos empresas alrededor de 1999 cuando se empiezan a hacer de manera ya normal los procedimientos. Desde el 2000 hasta el 2017, 4 millones de cirugías. Y vean este dato que está subrayado en amarillo. En el 2017, tan solo en el 2017, 875,000 cirugías. Quiere decir que casi el 25% de todas las cirugías robóticas que se han hecho en el mundo se hicieron el año pasado. ¿Y por qué? Porque la curva es ascendente, pero con una ascendencia muy marcada. Quiere decir que cada vez y de manera exponencial se están haciendo más procedimientos a través de esta tecnología. Hay alrededor de 4.400 equipos, ya lo dije, y las especialidades que principalmente acceden al uso de esta tecnología para llevar a cabo sus procedimientos son la urología, la ginecología, la cirugía general, englobado también la cirugía general, la cirugía bariátrica y la cardiotorácica. Y obviamente dentro de la uro y de la gineco, la cirugía oncológica de sus respectivas especialidades. En México, desde el 2012, tenemos alrededor de 3.300. Entonces, ¿empezó a funcionar en el 2012 el robot? No. En México el primer robot se adquiere en el 2006.
en el Hospital San José del TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, que muchos lo deben de conocer si estuvieron allá. Doctor López Verdugo, urólogo, fue el primero en hacer cirugía robótica urológica en nuestro país. Sin embargo, hace un par de procedimientos en el 2006 y la compañía, las aseguradoras dicen, ¿sabes qué? No voy a pagar ningún otro procedimiento. Empiezan en una disputa muy marcada y se deja de hacer. Y entonces hasta el 2012 es cuando se retoma. En realidad el boom de la cirugía robótica en México empieza en el 2014. Hay 11 robots, como ya se los dije, y actualmente somos alrededor de 100, un poquito más, cirujanos de todas las especialidades entrenados en el país. Entonces, también estamos hablando de que somos muy pocos médicos con la certificación necesaria para poder operar con el sistema Da Vinci en todo el país. Y son estas las especialidades que actualmente están haciendo el uso del robot en México: ginecología, cirugía general, cirugía pediátrica, carne torácica, cirugía transoral, cabeza y cuello, y también ya ahorita colorectal, que bueno, lo podemos incluir en cirugía general. Esto es una gráfica que no quiero entender mucho en esto, pero para que vayan viendo más o menos las proporciones de cuáles son las especialidades que más hacen cirugía robótica en México. Y definitivamente la ginecología tiene un papel muy importante y creciendo cada año en el número de procedimientos realizados con el sistema Da Vinci. Permítanme. ¿Hay manera de poner audio? ¿No? Si no, ahorita que se arregle eso lo dejamos para el final. Es un video que ilustra y explica detalladamente todo el sistema Da Vinci. ¿Por qué ha tenido tanto éxito? ¿Es una moda? Yo no quisiera decir que es una moda. Yo soy laparoscopista de corazón. Sin embargo, el sistema Da Vinci no podemos negar que te ofrece ciertas ventajas que la laparoscopía no. Y una de ellas es la curva de aprendizaje. Vean este estudio que me gusta mucho, en donde se ejemplifica lo necesario que tienes que hacer para desarrollar habilidades en laparoscopía y lo necesario que tienes que hacer para desarrollar habilidades en cirugía robótica. Yo soy creyente fervor de que un cirujano ginecológico, cirujano general, el cirujano de la especialidad que sea, entonces déjame hacer las cosas. Me pasan una USB y se las paso. Yo soy creyente fervor de que cualquier especialista de área quirúrgica no puede pasar de la cirugía convencional a la cirugía robótica. Yo creo que tiene que haber primero un entrenamiento por lo menos básico en cirugía endoscópica, en cirugía laparoscópica, porque la cirugía robótica tiene muchas cosas que se asemejan a la cirugía laparoscópica. El acceso a la cavidad se hace con técnicas de cirugía endoscópica, con aguja de Beres, con trócar de Hassan, la localización de los trócares. Todo esto que te da la laparoscopía es importante poderlo llevar a cabo en la cirugía robótica. En Estados Unidos ha estado pasando un fenómeno contrario: de cirugía convencional se saltan a la cirugía robótica, y entonces cuando tienen que convertir una cirugía, la convierten directamente a una cirugía convencional. Y aquí lo que ha sucedido en México, país, es que las personas que estamos certificadas en cirugía robótica tenemos entrenamientos avanzados de cirugía laparoscópica. Entonces, cuando por alguna razón el robot falla o no nos permite seguir o algo está sucediendo, nos migramos a la laparoscopía y no tenemos la necesidad de abrir a la paciente. Y las curvas de aprendizaje, como lo mencioné, son mucho mejores. Este es el primer artículo de nuestra especialidad de ginecología que lanza Arnold Advíncula, y hace una casuística de 16 casos en donde los analiza a profundidad y ve cuáles son sus resultados. Nosotros hicimos algo más o menos igual, ¿sí? Publicamos la primera cirugía robótica ginecológica en el país
y posteriormente hicimos una casuística comparada con los 16 casos de advíncula. ¿Cómo hicimos este trabajo? Bueno, pues nosotros analizamos 10 casos de histerectomía laparoscópica asistida con robot entre el 2014, en mayo, a enero del 2015, y analizamos diferentes variables. Las pacientes eran homogéneas, los grupos eran homogéneos, y lo que sí es que nuestras pacientes tenían mayor riesgo de adherencias quirúrgicas. Estos son las variables estudiadas: edad, índice de masa corporal, sangrado, tiempo de cirugía, complicaciones, estancia hospitalaria y dolor. A la hora de compararlo con la casuística de advíncula, encontramos lo siguiente. Nuestras pacientes tenían un poquito más edad que las pacientes americanas, lo que puede traducirse también en mayor riesgo de comorbilidades asociadas, pero no hubo tanta diferencia en nuestros resultados, más o menos tuvimos los mismos resultados. No obstante, en algo sí hubo una particular diferencia: en la complejidad de los procedimientos. Nuestros úteros eran más grandes y sin embargo nos tardábamos mucho menos. Nuestros tiempos promedio eran de 115 minutos, 115.6 minutos contra 242 minutos de doctora Advíncula en Estados Unidos. Y nosotros no tuvimos en la serie de 10 ninguna complicación, y ellos en la serie de 16 sí tuvieron 4, que aunque no hubo significancia estadística, sí se puede marcar una tendencia. ¿A qué se debe esto? A lo más importante que hemos venido mencionando en las pláticas en las que hemos tenido intervención los que hacemos cirugía laparoscópica: el doctor Cortés, el doctor Javier, un servidor. En el entrenamiento, ellos hicieron cirugía robótica sin haberse entrenado, entraron al ruedo sin haberse preparado. Nosotros, para podernos certificar, teníamos que hacer un entrenamiento requerido para poder tener ese certificado. Entonces, la diferencia en los resultados está en que nosotros teníamos un entrenamiento previo antes de usar el robot, y lo mismo pasa para la cirugía laparoscópica. Sin embargo, es un procedimiento nuevo, sigue siendo nuevo. Es un procedimiento nuevo porque ustedes incluso lo buscan en Wikipedia, ponen histerectomía en Wikipedia, ni siquiera hace mención de esa vía de abordaje. Solamente habla de la abdominal, de la vaginal y de la laparoscópica. Los porcentajes a nivel mundial siguen siendo dramáticamente encaminados o sesgados hacia la cirugía abierta, convencional, porque el doctor Javier se enoja si digo abierta, convencional, y la cirugía robótica tiene poca participación. Fíjense cómo van los procedimientos aquí en nuestro país: 2012, 2013, 14, 15, 16, 17. Es lo que les digo, el crecimiento en número de procedimientos es exponencial, cada vez hay más cirugía robótica. Y fíjense cómo a nivel mundial también la cirugía convencional va decreciendo. La cirugía laparoscópica, pues ahí va más o menos en una curva de crecimiento, pero estable o muy poco pronunciada. Pero fíjense cómo va la cirugía robótica, cada vez más y de forma acelerada. Estos son los procedimientos al 30 de septiembre realizados por hospital, ¿sí? Ángeles Lomas, Puerta de Hierro, Guadalajara, Centro Médico ABC Observatorio, Valle Oriente, Zumpango, General G. González, 20 de noviembre, San José, Ángeles Pedregal y Militar. Les puedo decir con conocimiento de causa, esta es una cifra oficial, por eso no me atrevo a modificarla. Les puedo dar los datos, no las cifras, pero les puedo decir que el Centro Médico Nacional hoy está en primer lugar en número de procedimientos realizados con el robot Da Vinci. ¿En qué sí está validada la cirugía robótica? Ya es un gol estándar para el tratamiento de la prostatectomía radical. Ya es un gol estándar validado por todos los estudios científicos y clínicos aprobados, y lo que se pretende es llevar esta validación a las demás áreas de las especialidades. Y la verdad es que la implicación de la cirugía robótica en el campo de la medicina es muy amplia, tiene muchas utilidades. Miren, por ejemplo, este video me lo comparte un amigo cirujano oncólogo del Hospital 20 de Noviembre, en donde está haciendo una excisión de un GIST, de un tumor del estroma gastrointestinal. Entonces, vemos aquí el reborde hepático, vemos cómo está trabajando hacia arriba, hacia la parte infradiafragmática.
También se puede hacer cirugía pélvica, se puede hacer cirugía cardiotorácica. Hoy por hoy los cirujanos cardiotorácicos del 20 de noviembre están haciendo cirugía de revascularización en la enfermedad multivaso con el sistema Da Vinci. Ya los cirujanos de cabeza y cuello están en proceso de entrenamiento, se va a poder hacer cirugía tiroidea, los oncólogos hacen también cirugía intestinal, los colorectales también hacen cirugía colorectal. ¿Qué más? Los bariatras hacen bypass gástrico, conversiones, mangas gástricas con estos procedimientos. Entonces, lo que el sistema robótico Da Vinci te da es una manipulación de movimientos de hasta 270 grados, ¿sí? Prácticamente emula lo que la muñeca humana puede hacer. A esto se le denomina sistema EndoWrist, y esto no te lo ofrecen los instrumentos laparoscópicos, son rígidos. Ayer hablaba de una limitante en la cirugía robótica, que es la percepción háptica. En la laparoscopía, a través de la pinza, podemos tocar y palpar estructuras, y se puede llegar a sentir, una vez que desarrollas esa sensibilidad, de qué tipo de textura o consistencia tiene el tejido con la laparoscopía. En el robot no. En el robot no, porque tú estás sentado en una consola y la paciente está siendo operada por el robot, obviamente, que traduce los movimientos que uno hace. Entonces no estás tocando directamente a la paciente. Pero, a diferencia de la laparoscopía, en el robot tienes una visión binocular en tercera dimensión. Es decir, ves con profundidad. Ves como si estuvieras viendo en vivo, como si estuvieras adentro de la paciente. Y eso puede llegar a suplir la necesidad de percibir la textura de las estructuras. Este es el número de procedimientos por hospital en ginecología. Hoy también les puedo decir que el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, ya está por encima del Ángeles Pedregal en cuanto a números de procedimientos ginecológicos, ¿sí? Y en la diversidad de los procedimientos, pues más o menos nos encontramos así, ¿sí? La mayoría de los procedimientos operados son histerectomías por patología benigna, seguido de histerectomías por patología maligna, miomectomías múltiples, etc. A mí ya me tocó hacer, yo creo que una de cada una, porque al inicio, yo tuve la suerte que al inicio, cuando llegué al hospital 20 de noviembre, no había cirujanos oncológicos, ginecológicos entrenados. Entonces, con la ayuda de un oncólogo en la sala, yo hacía los procedimientos oncológicos radicales de las pacientes. Ahí estamos haciendo, por ejemplo, una linfadenectomía pélvica obtura 3 en este procedimiento. Entonces el robot sí te permite esa precisión, te permite hacer un adecuado abordaje. Eliminas el temblor fino de la mano del cirujano, que sí se traduce a través de los instrumentos laparoscópicos. En el robot se queda suprimido completamente. Entonces tus movimientos tienden a ser más precisos. Se habla, aunque no todavía con contundencia científica, de que las energías en el robot están mejor controladas. De esto no hay mucho al respecto. Y también de que el dolor es menor, aún menor en la cirugía robótica que en la laparoscopía. Esto puede obedecer, pues obviamente, a la precisión de los movimientos, al menor trauma tisular. Los que estuvieron ayer en la práctica de endometriosis, ¿se acuerdan cuando les puse el video de qué no hacer cuando la persona metía la pinza y le estaba pegando al útero, al peritoneo? Bueno, pues esa torpeza de movimientos no es común utilizando el sistema robótico Da Vinci. Entonces, pues obviamente toda esta invasión mínima nos permite que el dolor sea mucho menor en las pacientes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues está perfectamente identificada la anatomía, y ahorita, si se ve bonito, viéndolo en el binocular del robot, no tienen una idea de cómo se ve. O sea, se ve espectacular, se ve en tercera dimensión, con profundidad. Yo sé lo que hay atrás de esa estructura. Esta es una gráfica muy interesante. Desafortunadamente es en otro país. La comparación de costos. Fíjense cómo el total de costos, total, global, tomando en cuenta absolutamente todo, complicaciones, necesidad de insumos especiales, necesidad de transfusiones sanguíneas, necesidad de
materiales extras, de retorno a la actividad física, de retorno a la actividad laboral de los pacientes. Fíjense cómo, tomando todo en cuenta, la cirugía convencional es más cara que la cirugía mínimamente invasiva. Híjole, yo la tengo aquí, ni siquiera puedo leer. $37,173 el costo total de la cirugía convencional contra $28,600 de la laparoscópica y $30,000 de la robótica. O sea, la cirugía convencional es $7,000-8,000 más cara cuando se habla de lo que decía el doctor Javier López, niveles macroeconómicos. ¿Por qué? Porque si se toman los costos indirectos, ¿sí? El costo de radiología, de que, oye, tráeme el arco porque tengo que hacer una placa porque se me perdió una compresa. Farmacia, obviamente el uso de analgésicos, de antibióticos. En la cirugía laparoscópica no está indicado dar antibiótico-terapia ni tampoco tanta analgesia. Laboratorios, hemoderivados, el uso de anestésicos, todo. Si tomamos en cuenta todo, pues obviamente se elevan los costos de nuestras cirugías. Aquí está lo del retorno a los días. Fíjense cómo una paciente operada con una cirugía convencional tiene un retorno a las actividades en promedio entre 52 y 71 días, cuando con laparoscopía es de 31 y de cirugía robótica es de 24. Sin embargo, yo no vengo a venderles el robot, o sea, la verdad es que también lo critico y por eso les pongo esta diapositiva. Hay un artículo reciente que se publica en Australia en donde dice: hay un tiempo y un lugar para todo. O sea, el robot no es la panacea, no nos viene a resolver la vida. Lo que les vengo yo a decir es que es una tecnología que, al igual que sucedió en 1989 con Harry Rich y en el 92 con Rodolfo Triviño, en donde lo cito textualmente porque él fue mi maestro en Monterrey: la laparoscopía es una planadora. Si no te subes, te vas a quedar. Y esa frase la utiliza mucho el doctor Alfredo Cortés y es precisamente de Rodolfo Triviño. Y yo digo lo mismo para el sistema robótico de Vinci. Viene con una velocidad de crecimiento impresionante, es una planadora. Tenemos que subirnos, si no, nos vamos a quedar. Y el primer paso para hacerlo es primero la laparoscopía. Fíjense cómo estamos en el Centro Médico Nacional en cuanto al número de procedimientos, ¿sí? Y termino, para ya no extenderme, todavía creo que me quedan unos 4 minutos, con un video de mi primer cirugía robótica operada en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Esta cirugía robótica la hicimos porque la paciente tenía, además de variedad satisfecha, una patología de neumatosis múltiple a nivel submucoso y sangrados uterinos anormales. Entonces, es un dispositivo muy amigable, te permite hacer movimientos muy precisos, muy finos. Esta versatilidad de movimientos de hasta 270 grados en su circunferencia te permite acceder de manera más afable a todas las estructuras de la pelvis. Me voy muy despacito porque era la primera. Hoy día, afortunadamente, tenemos muy buenas casuísticas, tanto el doctor Cortés y yo. Somos los que estamos operando más cirugía robótica ginecológica en el país, y nuestros números, nuestros tiempos, nuestra curva de expertise obviamente ha ido mejorando de manera significativa. El cierre de la cúpula vaginal es muy bonito, es muy padre, porque te permite con el movimiento de la muñeca ir cerrando prácticamente la cúpula vaginal, como si la estuviera cerrando en una cirugía en vivo, convencional o vaginal, perdón. Fíjense cómo se delimitan muy bien las estructuras, se puede disecar
muy sencillamente la fascia vesicouterina, a pesar de las adherencias que se veía que tenía, ¿no? Se le puede coagular muy bien, ya habiéndolos disecado los vasos uterinos, hacer la sección y posteriormente proceder al cierre de la. Es un procedimiento muy padre, es una tecnología muy padre, pero les aclaro, en México sigue siendo todavía desafortunadamente muy poco accesible a nuestros pacientes. Agradezco su presencia, su participación y bueno, reitero nuestros datos de contacto y verdad lo que pretendemos hacer aquí también en Reynosa próximamente. Gracias, muchas gracias.